Hola y bienvenidos a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias de terror, de suspenso, paranormales, de misterio, sobrenaturales. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un like, suscríbete y déjame un comentario, déjame saber de tus propias experiencias personales. El día de hoy vamos a hablar de todas estas cosas que ocurrieron en casa de la persona o de estas personas que las experimentaron. Ok, entonces empecemos mientras que hoy estamos aquí fuera esperando que se oculte el sol. Así que vamos. Estas son solo algunas historias viejas de fantasmas que mi papá y yo, o ambos, hemos vivido. He vivido en varias casas. Creo que a este punto de mi vida, alrededor de 11 lugares diferentes. Tengo 21 años al momento de publicar esto. Así que he tenido muchas experiencias viviendo en entornos distintos. Solo en una casa de todas esas tuve experiencias malas. Todo esto me pasó cuando tenía como 12, 14 años, o sea, cuando estaba en la escuela secundaria. La casa en la que viví durante esos 3 años era relativamente nueva, porque el dueño anterior la construyó después de que nacieron sus hijos, y ellos son de mi edad. De hecho, yo era amigo de ellos y hasta me había quedado a dormir antes de mudarme ahí permanentemente. Y me dijeron que la casa estaba embrujada, porque una mujer mayor fue asesinada en esa propiedad. Yo no le di importancia, porque pensé que solo querían asustarme y no tenía idea de que un año después terminaría viviendo en esa misma casa. Un año después nos mudamos y todo estaba bien al principio. Nos acomodamos. Los dueños anteriores tenían mucho dinero y construyeron una casa muchísimo más grande afuera del pueblo. Lo primero que tengo que explicar es la distribución de la casa, porque tenía una forma bien rara. El pasillo principal que recorría la casa tenía una forma de L, con la puerta principal, la sala y la cocina en la parte de arriba de la L, y todos los cuartos y el baño en la parte de abajo. En la esquina donde se unía la L estaba el cuarto de mis papás, y del otro lado de la parte de abajo estaban los cuartos de mis hermanas y el mío. Entre el cuarto de mis papás y los cuartos de los niños estaba el baño principal, y eso es importante. El sótano, que también es importante en la historia, se accedía por la parte de abajo del pasillo. La casa estaba muy bien construida, no con materiales baratos. Como dije, ellos tenían mucho dinero. El único lugar sin terminar era el sótano, y cuando digo sin terminar es que simplemente el techo no tenía el drywall. Todo lo demás estaba con paredes, alfombrado y pintado, así que básicamente estaba terminado. Ahora que ya expliqué la casa, puedo por fin contar lo que pasó, y fue bastante. La primera cosa que recuerdo que me pasó a mí, fue cuando una puerta se cerró de un golpe tan fuerte que sacudió las vigas que la sostenían. En ese momento yo estaba en mi cuarto y fue la puerta de mi cuarto la que se azotó. Yo estaba leyendo un libro y escuché un suspiro que venía cerca de mi closet. Cuando leo me concentro muchísimo y desconecto casi todo. Así que el suspiro tuvo que haber sido bien fuerte para llamarme la atención. Me quedé confundido, pensando que quizás eran los conductos del aire encendiéndose o algo así. Cuando mi puerta, que estaba como a 6 pies a la izquierda de mi closet, se cerró de un portazo más fuerte de lo que había visto yo, de lo que he visto una puerta cerrarse en mi vida. Entre el suspiro y el portazo pasaron como 2, 3 segundos y eso me dejó con miedo. Después de como un minuto, reuní el valor para salir corriendo del cuarto y contarles a mis papás. Mi papá, que cree en lo paranormal, fue a revisar y dijo que por el momento todo estaba bien. Lo siguiente que me pasó fue quizá un año después. Yo ya había olvidado completamente el incidente de la puerta. Estaba despierto hasta tarde, jugando con mi Xbox y hablando con mis amigos el fin de semana. Fui al baño del pasillo, el baño que estaba entre el cuarto de mis papás y los cuartos de los niños. Estaba sentado en el inodoro, probablemente leyendo la parte de atrás de un bote de jabón,
cuando escuché 3 pasos bien claros frente a la puerta. Esos pasos venían desde la dirección de los cuartos de los niños, hacia el cuarto de mis papás, y eran pasos pesados. Mi papá es policía y muchas veces usa botas pesadas incluso cuando no está trabajando. Y esto sonó todavía más pesado que eso. Y solo fueron 3 pasos. Uno a la derecha de la puerta del baño, uno justo frente a la puerta del baño y uno a la izquierda. Me dio miedo y me quedé en el inodoro como 2 minutos más. Y luego jalé la cadena y salí. En silencio fui a asomarme al cuarto de mis papás. Mi papá estaba dormido y su equipo estaba guardado y acomodado contra la pared, claramente sin haberse usado desde que él llegó del trabajo. Luego bajé al sótano y probablemente me reí del susto con mis amigos con los que estaba jugando. Lo siguiente involucró a mi papá y a mí directamente. Por un tiempo, mi familia tuvo ratas como mascotas, no de las feas, sino de las limpias que se acurrucan contigo y todo. Ya habíamos tenido antes y sabíamos cómo cuidarlas. Estaban en jaulas con puertas que había que empujar para cerrar y jalar bastante para abrir. El metal se encajaba y todo. Mi trabajo como el mayor era darles comida y agua antes de dormir, lo cual no era problema porque yo estaba en el sótano y yo pasaba la mayor parte del tiempo ahí porque ahí estaba mi Xbox. Una mañana me desperté y mi papá estaba en mi puerta, preguntándome si había dejado la jaula abierta durante la noche. Mi papá muchas veces trabajaba turno nocturno, así que regresaba cuando yo me levantaba para ir a la escuela. Él era básicamente mi despertador y también me llevaba a la escuela. Le dije que yo no había dejado la jaula abierta. Él me dijo que cuando bajó al sótano a guardar su chaleco, las jaulas estaban abiertas. Me dijo que la próxima vez revisara bien antes de dormir. Le dije que sí. Ok, una semana después yo estuve alimentando y revisando las jaulas y asegurándome de que estuvieran bien cerradas. En la mañana, mi papá otra vez en mi puerta preguntándome si las había cerrado. Le dije que las había revisado 2 veces. Hasta pronto, se está yendo el crucero. Esto siguió como por 3 días, hasta que mi papá sacó unas ligas elásticas pequeñas, como de 6 pulgadas, para mantener las puertas cerradas. Como las jaulas son de barras de alambre, se podían enganchar fácil y quedaban súper firmes. A la mañana siguiente, mi papá y yo bajábamos para ver si las jaulas seguían cerradas, y vimos las ligas en el suelo y las puertas abiertas. Mi papá se enfureció porque nuestras mascotas ahora estaban en peligro. También teníamos varios gatos y no queríamos que los gatos se comieran a las ratas. Entonces encontró un candado viejo y aseguró la jaula con eso. Por suerte, las jaulas se quedaron cerradas después del candado, pero el hecho de que algo quitara esas ligas elásticas que estaban bien tensas y firmes, todavía me da escalofríos hasta hoy. Tengo quizá 1 o 2 historias más de esa casa si a ustedes les interesa. Y también algunas de mi papá, que trabajando el turno nocturno como policía, ha tenido varias experiencias paranormales él mismo. Si leíste esto, gracias. Solo quería un lugar para compartir estas experiencias. Abrazos y besos. Ok, eso fue interesante. Ahora, vamos a leer esta otra historia. Vamos a leer esta otra historia que él postea para terminar por el día de hoy. Entonces, las historias de mi papá que es policía en el turno nocturno. Y él dice, mi papá me contó 2 experiencias. Vivimos en un pueblo pequeño, rodeado por otros pueblos agrícolas aún más pequeños. Nuestro pueblo tiene como 7,000 personas y los más pequeños tienen como 500 y 3,000, entre 500 y 3,000. Mi papá trabaja como policía en uno de esos pueblos, donde gran parte de su jurisdicción es campo, con una casa cada milla. En una de esas rutas hay un cementerio muy viejo que ni siquiera aparece en las búsquedas de Google.
Y en el nombre tiene la palabra en inglés es kill, K-I-L-L, que significa muerte o matar, y es inquietante. Ese cementerio estaba ligado a una iglesia antigua que se quemó antes de que nosotros llegáramos. Y supuestamente esa iglesia estaba conectada con rituales satánicos, lo que, según muchos, provocó actividad paranormal. Por eso el cementerio es un lugar popular para adolescentes que van de noche a emborracharse. Yo mismo lo hice alguna vez, nunca vi nada. Mi papá, como policía, estaba patrullando y se fue a revisar el cementerio por si había alguien bebiendo. Se estacionó a un lado de la carretera y alumbró con su linterna hacia adentro. No vio nada hasta que pasó la luz por unas tumbas muy antiguas y allí vio, según él, a una chica que tenía un vestido que estaba parada sola. Apareció tan de repente que él movió la luz más allá y cuando volvió a enfocar donde apuntaba, ella ya no estaba. Se bajó de la patrulla, llamó, revisó un poco para ver si había alguien, pero como el cementerio tenía fama de embrujado, no se quedó mucho y se fue. Si esa primera historia es la típica aparición en un cementerio, la segunda se lleva el premio. En nuestro pueblo hay una tienda relativamente nueva que vende lámparas y cosas eléctricas, como de remodelación para el hogar. Enfrente hay una cantera de grava muy vieja, que aún está en uso. Ese terreno era de un mismo dueño, cuyo nombre no sé, pero murió hace como 10 años. Quiso ser enterrado en su propia tierra, la misma que le hizo ganar dinero, así que lo enterraron detrás de la tienda. Y ahí es donde pasa la siguiente historia. Mi papá recibió un aviso por radio de que la alarma de la tienda se había activado. En nuestro pueblo, los policías no tienen compañero, trabajan solos. Llegó y efectivamente la alarma estaba sonando. Abrió el edificio, las puertas estaban cerradas con llave. Entró y vio que las luces de la oficina del gerente, arriba, estaban encendidas. Subió a ver quién estaba ahí y no había nadie. La oficina era pequeña y solo tenía archivadores, escritorios y estantes. No había dónde esconderse. Mi papá buscó y no encontró a nadie. Apagó la alarma, apagó las luces y cerró con llave. Cuando estaba a punto de reportar por radio, la alarma volvió a sonar. Desbloqueó la puerta y entró corriendo. Esta vez escuchó pasos viniendo de la oficina del gerente, pero todas las luces estaban apagadas. Las encendió, corrió a la oficina y de nuevo no había nadie. Solo había una entrada a esa oficina y para llegar había que subir una escalera metálica. Mi papá buscó otra vez y nada. Cerró con llave y se fue. Un par de horas después escuchó por radio que la alarma se volvió a activar, pero esa vez fue otro oficial quien respondió. Y al parecer no era la primera vez. Varios oficiales en la zona reportaron haber escuchado pasos y ruidos dentro del edificio por la noche y nunca encontraban a nadie. Estas son las dos historias de mi papá. ¿Qué les parecieron? Gracias por leer. Bueno, interesante. Entonces, con eso terminamos este video de hoy en Señales Ocultas. De nuevo, si te gusta mi contenido, déjame un like y si tienes experiencias que te gustaría compartir, me encantaría leer tu mensaje o tu comentario. Nos vemos en un próximo video y que tengas un excelente resto del día donde quiera que te encuentres. Nos vemos en el próximo video.